bases genéticas del cáncer. Cáncer, la segunda causa de muerte en Estados Unidos. La investigación de sus orígenes y el desarrollo llevó a notables hallazgos científicos, tal vez ninguno más importante que el siguiente gran descubrimiento. ¿Y qué tan importante? Para saber más del hallazgo, visité a dos premios Nobel investigadores del cáncer, Michael Bishop y Harold Barpus, en el Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering de Nueva York. Barpus y Bishop unieron esfuerzos por primera vez en la década de los 70. En esa época había varias teorías acerca de la causa de la enfermedad. La célula maligna es compleja, no solo es una célula que puede multiplicarse indefinidamente, puede invadir, crear nuevos vasos sanguíneos, tiene capacidades muy complejas. Una teoría concernía al virus del sarcoma de Raynaud, un virus que causa cáncer en los pollos. Cuando el virus atacaba las células de pollo, insertaba su material genético en el ADN del huésped. Según esa teoría, el ADN del virus se volvía un agente causante del cáncer. Otra teoría decía que una vez que el virus del sarcoma de Raynaud insertaba su material genético en la célula, los genes causantes del cáncer no se activaban, sino que dormían hasta ser despertados por influencias externas, químicos dañinos, radiación o aún infecciones virales. Estos genes causantes del cáncer, llamados oncogenes, se volvieron el centro de la investigación de Barpus y Bishop. La cuestión era, las células humanas, el genoma humano, contiene genes que ya son o tienen la capacidad de volverse oncógenes, parecidos a los que tienen un virus. Genes causantes de tumores. Causantes de tumores, causantes de cáncer, sí. ¿Se encuentran ahí o no? ¿Qué fue lo que ustedes descubrieron? Empezamos con los pollos porque es de donde vino este virus. Existe el gen en los pollos y más aún existen en otras aves, en mamíferos, en humanos, en relación con el gen del cáncer del sarcoma de Raynaud. Nosotros hicimos una molécula radiactiva que podía ser usada como sonda para averiguar si el oncogen del virus del sarcoma de Raynaud se parecía a un gen normal presente en los cromosomas de los pollos. La respuesta fue sí. Fue un acontecimiento. Barpus y Bishop hallaron que el gen que causa el cáncer ya existía en el ADN de las células de pollo normales sin infectar. Aún más notable es que lo hallaron en el ADN humano también. Probaron que la semilla del cáncer ya puede estar en nosotros a nivel celular, solo esperando ser activada. ¿Cómo puede uno de nuestros genes que hemos tenido toda nuestra vida causar cáncer? Cuando las células se dividen, se cometen errores y son más frecuentes si la célula está irritada por los rayos cósmicos. Humo de cigarrillo. Humo de cigarrillo es un buen ejemplo. Es importante saber que al dividirse las células tienen que copiar 3.000 millones de pares de base de ADN. Y cualquiera que ha tratado de mecanografiar sabe que no es fácil. Tenemos mecanismos de corrección que detectan esos errores y los corrigen, pero aún lo pequeño pasa desapercibido a una escala tan grande. ¿Y por qué es un gran descubrimiento? Esta diferencia entre el gen en el virus y el gen en la célula ejemplifica la forma básica en que trataban de pensar en el cáncer. Lo que pensamos hoy en día es que los cambios pequeños en genes particulares de nuestras células pueden transformar células que se comportan controlada normalmente en células con comportamiento maligno. Y en realidad esta fue la primera ilustración directa de eso. La moderna investigación del cáncer es resultado de su descubrimiento. Es una plataforma fundamental en la que se basan todos los acercamientos moleculares al cáncer. En realidad, si alguien dirige un hospital del cáncer, lo que me emociona en este momento es ver cómo la comprensión del cáncer a un nivel molecular y genético está influenciando el modo en el que se trata a muchos pacientes. ¿Por qué es importante? La búsqueda de esta clase de gen es vital en el diagnóstico actual. Es vital para predecir cómo va a comportarse un cáncer y sobre todo es vital porque nos ha dado blancos para terapias específicas que simplemente no teníamos antes. El VIH. La ciudad de Chicago,
Población 3 millones. El mismo número de personas que mueren cada año de SIDA, una de las peores epidemias en la historia moderna. Los primeros indicios surgieron a principios de los 80. En Estados Unidos se reportó que un número creciente de pacientes fallecía por infecciones inusuales y cáncer. La sangre reveló que los pacientes tenían niveles muy bajos de linfocitos CD4T, glóbulos blancos vitales para el sistema inmunológico. En 1982, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades le dieron nombre: SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Dos investigadores tomaron el caso: Luc Montagnier del Instituto Pasteur de París y Robert Gallo del Instituto Nacional del Cáncer, cerca de Washington, D.C. Comparten el crédito por el descubrimiento que al fin desveló la causa del SIDA: el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Cuál es la diferencia entre el virus de inmunodeficiencia humana y otros virus, como el virus de la gripe o algo? En primer lugar, el virus no da evidencia de enfermedad durante años. Hablando en promedio, 7 años. 7 años. El segundo problema, que era algo único, para cuando una persona se presentaba sufriendo de SIDA y decía: estoy enfermo y necesito ir al hospital, ya tenía una variedad de otras infecciones. ¿Cuál era la causa? ¿Cómo demostramos cuál de ellas es la causa de la enfermedad? En la mayoría de los casos, un virus existe con un propósito: infectar una célula huésped y reproducirse. Normalmente se adhiere al huésped y entonces libera su información genética en la célula. Esto le permite al virus controlar las funciones normales de la célula, redirigiéndolas para producir nuevas partículas del virus. Entonces son liberadas para atacar a más células. El VIH no es ningún virus convencional. Pertenece a una familia de virus, a una categoría de virus que los científicos llaman retrovirus. ¿En qué se diferencian los retrovirus? Lo que es único de un retrovirus es que, y podríamos decir que el sine qua non o la definición de un retrovirus, es que su información genética en forma de ARN se convierte en ADN. Pero lo que pasa con el ADN que nos crea el problema es que el ADN se incorpora a nuestros genes. El ADN del virus se vuelve parte de nosotros. Como si las células T ayudantes se reprodujeran con el virus, con el ADN del retrovirus en ellas. Exacto. Por siempre. Por Uno siempre. nunca se cura. Tendría células portadoras de la información genética del virus, a veces reproduciendo virus, otras en silencio, calladas, tal vez ocultas, pero solo para salir después y reproducir el virus de nuevo. Significa que rápidamente, a partir de la infección, hemos establecido una infección que probablemente sea de por vida. Esa es la esencia del problema para mí. Cuando dice que hay mucha variación, ¿son variaciones en un solo individuo porque combate con diferentes formas de este virus dentro de uno mismo? Existen algunos VIH que se asemejan unos a otros en ciertas zonas geográficas. Nosotros les damos el nombre de clado. En Estados Unidos y en Europa, el clado B ha sido la forma dominante, aunque Estados Unidos es clado B. Hay toda clase de variedades aisladas de pacientes estadounidenses que, aunque pertenecen al clado B, son diferentes unas de otras. Además, para complicar más las cosas, a veces, dos clados diferentes pueden estar en el mismo individuo. Y entonces hay una recombinación. En un individuo infectado con un tipo de VIH perteneciente al clado B, existen algunas variantes menores que casi son interminables. En cada ronda de duplicación se generan errores. Cuando el ARN se vuelve ADN y viene a la integración, se está generando un porcentaje de variación. La cura del VIH se nos sigue escapando, pero el descubrimiento de que el VIH es un retrovirus y de que el VIH causa el SIDA ha llevado a avances en la lucha contra la enfermedad y más allá. ¿Qué ha cambiado en la medicina desde el descubrimiento de los retrovirus o más específicamente de este virus? El
El SIDA ha servido para demostrar que una terapia de drogas antivirales es posible. En general, se pensaba que como los virus usurpan la célula, nuestras células, para reproducirse a sí mismos, sería casi imposible combatirlos eficazmente sin envenenar a la persona gravemente. ¿Está diciendo que nadie estaba invirtiendo, por así decirlo, No era. en antivirales? El SIDA le ha abierto las puertas a la investigación antiviral y a las farmacéuticas y universidades de todo el mundo. El SIDA también ha tenido efectos sociológicos positivos. Yo he visto personalmente la diferencia entre las naciones desarrolladas y en desarrollo. No se puede arrojar los medicamentos y volver. Hay que entrenar y enseñar a usar las drogas. Ya tenemos esa relación con varios países africanos. Es una ironía que esta Más o horrible menos. enfermedad en realidad está uniendo a los pueblos. Eso creo. Gracias a los descubrimientos que acabamos de ver, el mundo ha cambiado. Desde la teoría microbiana hasta revelar los orígenes del cáncer, son avances que alteraron el curso de la historia, salvando incontables vidas y expandiendo las fronteras de nuestro conocimiento a donde se encuentra hoy. ¿Listas para el próximo hallazgo? El siguiente gran descubrimiento.